Profesor Eduardo Robinson, ¿cómo le va? Muy Bienvenido. buenos días, un gusto saludarte. Felicitaciones. Muchas gracias. Usted dijo el 2,5, 2,8, ahí va a rondar la inflación y fue el 2,7. Así es, ayer por la tarde el INDEC dio a conocer la inflación del mes de junio, una inflación que poco, veníamos siguiendo y estábamos en ese rango y finalmente fue 2,7. Más cerca del valor superior del rango que decíamos, una inflación que tiene aspectos positivos por un lado, pero también aspectos negativos, depende de cómo lo podamos leer a esto. Lo positivo es que es el tercer mes consecutivo de desaceleración de la tasa de inflación, no es menor cuando se había acelerado la inflación en el primer cuatrimestre del año. Habíamos llegado en marzo sobre todo al 4,7% de inflación, con lo cual el dato es que la inflación ya lleva 3 meses, llamémosle así, que desacelera. Ojo, hay mucha gente que dice, bueno, pero los precios siguen subiendo y de hecho lo vemos, no es que la gente lo diga, comprobamos que los precios siguen subiendo algunos precios, pero recordemos que desaceleración de la tasa de inflación no implica baja de precios muchas veces, implica que los precios crecen pero a un menor ritmo. Vos podés venir en un vehículo a 160 kilómetros por hora, reducís la velocidad pero seguís andando. Entonces, esto es importante. ¿Por qué? Porque no es que los precios empiezan a bajar, los precios empiezan a desacelerarse y recordemos también que el índice de precios al consumidor es un promedio. Por ahí hay personas que están más identificadas con ese número, con esa variación en el costo de vida. Sí, especialmente porque lo que más se tocó, que subió el 1,5, pero subió alimentos, exactamente, subió el lácteo y subió la ropa, indumentaria en la época de estación, que como siempre en la Argentina, si es Pascua, sube los huevos de Pascua. Si es Navidad, suben los elementos de Navidad. Es la picardía argentina, sube un 30-40% que uno no sabe por qué. No, por supuesto, es el componente, llamémosle así, estacional de las uvas que tienen que ver con, por ejemplo, uno de los rubros que también ha subido mucho es recreación y cultura. Claro, vacaciones. Vacaciones, anticipándose un poco al periodo invernal. Así es que como te digo, esa es la faz, llamarle así, positiva que tiene. Y la parte negativa es que, después de casi 80 días de estabilidad en el dólar, incluso con alguna tendencia a la baja en algunas semanas, si bien el rango era entre 2,5 y 2,8, como decíamos, estuvo en el 2,7%, pese a tener un cuasi congelamiento en las tarifas, los precios esenciales o precios cuidados, que también es una fórmula para mantener algunos productos de la canasta de consumo relativamente estables. Es decir, con este andamiaje, el 2,7, algunos podrían haber esperado una mayor desaceleración en la tasa de inflación y esperamos que para este mes que estamos transcurriendo, mes de julio, la inflación esté alrededor del 2,5% aproximadamente. También va a haber una desaceleración con respecto a junio, pero claro, siempre mirando de reojo qué pasa con el dólar. Sabés que el dólar empezamos a entrar en la parte más, neurálgica de la parte electoral del país, sí. Agosto, octubre, probablemente noviembre, y por supuesto todo lo que tiene que ver con la incertidumbre electoral que gira en torno de esto, puede haber alguna cuestión con el dólar, ¿no? ¿Qué quiere que le diga? Yo me acostumbré a que baja el dólar, no bajan los precios. Sube el dólar, suben los precios. Bueno, sí. Esa picardía, ¿no? Que por ahí pueden tener un componente justificado y por ahí no, porque me parece que ya es tiempo de entrar de fondo a una reactivación, por lo menos del consumo. Y veía atentamente una información que tiene que ver con los impuestos que pagas cada vez que consumís o compras un producto, y poner el ojo en el tema ganancia, que paga el trabajador o el que trabaja, que es una brutalidad, es una estupidez en Argentina, hasta cuando vas a comer en un restaurante, cuando compras me parece que, por ejemplo, empezando a quitar esos ítems de ganancia, que no son muchos, pero que duelen, reactivas porque a la gente le entra más en el bolsillo y puede comprar más y el consumo comienza a moverse. Así es. Creo que hay que empezar a tocar el tema
tributario donde se beneficie al ciudadano y a las empresas que quieran trabajar seriamente. No, por supuesto. Cuando se habla de reforma tributaria y por el momento, al menos en lo que uno ha podido escuchar de la campaña, de lo que tiene que ver con el proceso electoral, no hay sobre la mesa ni por parte del oficialismo ni por parte de la oposición algo que vaya en esa dirección. Es decir, cómo hacer para poder bajar los impuestos sin desfinanciar al sector público, pero a su vez también teniendo un estímulo al consumo y una reactivación en todo lo que tiene que ver, porque vos acá estás citando el consumo, vos vas a un restaurante o a cualquier parte o cargas nafta y en promedio estás pagando un 50% de impuestos, promedio 50% de impuestos. Vos comprás una gaseosa chica y estás pagando alrededor del 50%, cargas combustible y estás pagando alrededor del 50% del componente de lo que cuesta un litro de nafta en la Argentina. Entonces, ¿Cuántos impuestos tienen este país? La Argentina tiene hoy en día 86 impuestos legislados. 86 impuestos legislados que la inflación, si lo vemos como un impuesto, 87, que es un impuesto que lo paga todo el mundo, sobre todo lo paga el más vulnerable, el que depende de su salario, el que ve que su poder adquisitivo empieza a caer. Es un impuesto porque funciona como un impuesto. Obviamente un impuesto no legislado, la inflación, pero es una trama tributaria muy compleja la que tiene la Argentina y me parece que es uno de los capítulos muy importantes, subrayo esto, me parece muy importantes, que la próxima administración, sea el oficialismo actual o sea la oposición que asuma, va a tener que rever toda esta cuestión tributaria porque claramente con estos impuestos y con esta carga, no solamente la carga fiscal, sino todo el tramado tributario argentino es muy complejo y hoy en día vos hablás con algún empresario pyme y la carga tributaria realmente es muy alta y eso le quita no solamente margen de rentabilidad, le quita capacidad operativa. Contador, ¿hace cuánto es que es profesional tributario y conocedor del tema impositivo en Tucumán? ¿Hace cuánto? Y hace un tiempo, Le reconozco que yo no sé nada, por ahí actúo pensando en lo que sería coherente. Bien. Es estúpido de mi parte pensar que si uno quiere recaudar más, y hoy tengo 86 impuestos, voy a recaudar más poniendo 4 impuestos más o bajando 15 menos. Bueno, yo soy partidario de que bajando la carga tributaria, ampliando las bases de los impuestos, es decir, porque hoy, como se dice, se caza en el zoológico, entonces lo que hay que revisar no solamente es la estructura tributaria, el impuesto, sino también todo lo que tiene que ver con las bases tributarias, y yo entiendo que un alivio, una baja en las presiones fiscales puede tener un efecto reactivante y no se termina de desfinanciar al sector, no se desfinancia al sector público porque se reactiva mucha parte del proceso Estoy en lo cierto, por ejemplo, hoy con los 86 impuestos que tenemos paga Suárez, Guerra y Nóblega. Sí. Me aumentan 5 impuestos más y ya no paga ni Suárez ni Guerra. Exactamente. Queda Nóblega, pero si yo bajo 15... paga Suárez, Guerra, Nóblega, Juárez, Guadalupe, porque se hace más accesible y tener el compromiso de pagar. Y además el compromiso de pagar, exactamente. Sí, yo comparto esa visión, ¿Qué se puede esperar en los próximos meses, ya teniendo en cuenta que a la vuelta de la esquina está el 11 de agosto? Y yo te diría que esto es semana a semana. Por un lado, estamos viendo un contexto internacional que sigue siendo favorable para la Argentina y este no es un dato menor. Se está hablando de una baja en la tasa de interés de los Estados Unidos y eso es muy importante. Hay algunas señales amarillas en los Estados Unidos de algún peligro de recesión en la economía, entonces esto puede traer aparejado algo de mejora en los mercados emergentes. Y por otro lado, bueno, hay, como te digo, alguna estabilidad en los precios, si bien estamos hablando de una inflación todavía muy alta. Esto puede contribuir a alguna mejora en el consumo, algo de oxígeno en el consumo, y no más que eso. Yo te diría, eso es un poco la economía en el modo electoral, en el modo preelecciones, y por supuesto
si no hay otro tipo de rumores o de cuestiones que en época electoral, por supuesto, cualquier rumor tiene chances de ser cierto, yo entiendo que el dólar no vamos a ver una suba muy fuerte del dólar. Ayer el propio presidente del Banco Central dijo que hay 16.000 millones de dólares para, en todo caso, algún tipo de estrés en el dólar. Así es que me parece que es una buena cifra como para, en alguna medida, tranquilizar al mercado si es que hay algún tipo de movimiento en el dólar, ¿no? Muy cortito. ¿Alguna vez, la última, alguna vez vamos a hacer, no como esto, como Brasil, que tiene sus turbulencias políticas, económicas, pero la inflación y el dólar no se disparan? Bueno. ¿Por qué somos tan mediocres nosotros y dependemos de los mismos 50 tipos hace 70 años y así le va a la Argentina? Aspiro a que podamos ser una economía mucho más estable. De esto se trata, pero lo importante son los cimientos, y lo importante es que vos citás Brasil. En Brasil, cuando hay alguna turbulencia política, la gente no va corriendo a comprar dólares. Aquí la gente, dada la cultura inflacionaria de mucho tiempo y muchos otros factores, hacen que el dólar sea una moneda apetecible, así como el oro cuando hay alguna turbulencia internacional, es un activo de refugio. Y entonces, en ese caso, hasta que el dólar en la Argentina no sea la moneda de refugio, yo creo que vamos a seguir viendo estas turbulencias por un tiempo. Para la semana que viene dejo una pregunta rondando. ¿Flexibilización o reforma laboral? ¿Es ajuste o no? Bien. ¿Lo charlamos? Hacemos los deberes para la semana que viene. Va a ser un gusto. Gracias, profesor. A vos, Ángel.